cerrado estará por debajo del plano. Cuidado con el ángulo theta, que el ángulo theta no tiene valores sino en el intervalo. En cambio, el ángulo phi daría la expresión completa de la vuelta alrededor del eje. Ahora, hay una cosa importante que nosotros tenemos que tratar hoy. Una de ellas tiene que ver con las conversiones de unidades. Vamos a empezar con las conversiones de unidades. ¿Cuál es de todos los vectores el vector más importante de este punto? El vector posición. Es el vector más importante. ¿Por qué el vector posición es más importante? Es muy simple. Porque esta materia de campo y los campos son funciones de la posición. Si todo lo que nosotros veamos siempre es función del vector posición. Entonces, vamos a tener que ver que el vector posición tiene distintas formas dependiendo del sistema coordenado. Nosotros sabemos ya que en coordenadas cartesianas el vector posición es E. Pero ese vector posición no tendrá esta forma en otros sistemas coordenados. Pero nosotros vimos ayer algo de cómo transformar un vector de un sistema coordenado a otro. Por ejemplo, nosotros podemos transformar la X, la Y y la Z hacia el sistema coordenado cilíndrico. Y tendríamos que transformar también su X, su Y y su Z hacia el sistema coordenado cilíndrico. Introducir esto allí y nos daría el vector transformado. Pero, acuérdense lo que vimos ayer, hay unas matrices de transformación. De hecho, yo les pedí a ustedes que trajesen el formulario. Entonces, vamos a usar el formulario. Vamos a hacer la transformación de coordenadas cartesianas hacia coordenadas de tipo cilíndrico. En coordenadas cartesianas tendríamos Y, Z. En coordenadas cilíndricas tendríamos una R de ρ, una R de phi y una R de Z. ¿Y cuál es la materia de transformación que nosotros tendríamos que utilizar? Vamos al formulario. ¿Les tiene el formulario en mano? Esa es la materia de transformación. Tiene ventajas trabajar con la matriz de transformación en lugar de transformar los vectores unitarios. Tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que ya una vez vamos a ver ya las componentes, es decir, eso hace la agrupación de los términos semejantes. Porque cuando uno convierte su X al sistema cilíndrico, su Y al sistema cilíndrico, su Z al sistema cilíndrico, posteriormente tengo que agrupar todo lo que tenga que ver con las coordenadas ρ, phi y z como factor común. Esos factores comunes serían las componentes del vector. Y aquí está esa agrupación. Por lo tanto, nos ahorra trabajo trabajar con las matrices, valga la redundancia. Aquí tenemos entonces lo siguiente. ¿Cuánto vale R sub ρ? Sería coseno de phi por X más seno de phi por Y más 0 por Z. Y ρ sub phi, R sub phi sería menos el seno de phi por X más el coseno de phi por Y. Y obviamente RZ es igual a 0. La Z del sistema coordenado cartesiano es la misma Z del sistema coordenado cilíndrico, por lo tanto no cambia. Ahora, el paso que nos queda es quitar esta X y esta Y de estas ecuaciones, porque acuérdense, yo lo quiero convertir en todo el sistema coordenado cilíndrico, por lo tanto no puede aparecer XY, tiene que aparecer ρ, phi, z. Si nos vamos nuevamente al formulario, vamos a
calcular que rho, que el coseno de phi y el seno de phi son fáciles de calcular. Eso sale de un pi, pero hay que calcularlo. ¿Cuál es el valor del coseno de phi? El coseno de phi es x entre rho. Y el seno sería y entre rho. Y aquí uno ve el por qué x por coseno la x ahora la puedo sustituir por rho multiplicado por el coseno y la y rho multiplicado por el seno. Esto está en el formulario, pero es fácil de deducir en este caso. Vamos entonces a decir cuánto vale la componente en el eje rho del vector coseno. Sería el coseno de phi multiplicado por x, pero x rho por coseno, más el seno de phi multiplicado por y, pero y es rho por el seno. Vamos a seguir manipulando esto un poquito. Rho factor común de quién? Del coseno de phi al cuadrado más el seno de phi al cuadrado. Pero por la identidad trigonométrica fundamental, esto es 1. Entonces la componente que le dé rho se convierte simple y llanamente en 1. En el caso del vector posición, la componente en el eje phi sería la siguiente: menos seno de phi por x, pero x rho por el coseno, más el coseno de phi por y, pero y es rho por el seno. Noten que aquí aparece el producto de seno por coseno, aquí también, pero uno es positivo y otro es negativo, esto da 0. De allí tenemos entonces lo siguiente, que el vector de posición tendrá una componente en el eje rho, otra componente en el eje phi y la componente en el eje seno. Noten que aparentemente no depende del ángulo, pero eso es mentira. Del ángulo phi, eso es mentira, está escondido. ¿Por qué? Porque en su rho es un vector que depende del ángulo. Su rho vendría así: si este es el eje X y este es el eje Y, su rho viene en este sentido. Por lo tanto, su rho depende del ángulo. Él está escondido aquí, su rho no se ve. Este vector, simple y llanamente, lo que nos diría es lo siguiente: camina perpendicular al eje Z, una distancia rho, y luego sube o baja el módulo de Z, dependiendo si Z es positivo o negativo, y llegará a todo el 97. Una pregunta: ¿por qué ahí la componente que tiene alta, el phi no está, o sea, desaparece abajo, al final? Ya. Entonces, bien, de esta manera entonces ya tenemos nosotros el valor del vector posición.
El vector posición hay que hacérselo en memoria. En los sistemas coordenados. Los 3 sistemas coordenados. Porque es la clave. Esta materia se llama campo. No podemos usar otros vectores. El más importante es ese, vector posición. Entonces uno no va a repetir esto todo el tiempo. Entonces esta es la forma del vector posición en coordenadas de tipo cilíndrico. Entonces, el resumen lo estoy sacando de aquí. Estoy cambiando la X por este valor. Y la Y por eso. Y ese ahí lo sacó de la matriz. ¿Puedes moverlo o sabértelo de memoria? Y esta ecuación la saqué de la matriz. Entonces, bien, ya tenemos entonces la forma del vector posición coordenadas de tipo cilíndrico. En coordenadas de tipo esférica, uno puede hasta intuir más o menos la forma del vector posición. Porque el vector posición, ¿de dónde sale? Siempre. Todos los vectores de posición son vectores que salen del origen. Saldría así. De este origen hacia el punto. Ese vector posición tiene la dirección de un vector unitario. ¿Cuál es el vector que sale del origen? En el sistema coordenado de tipo esférico. Y la distancia de aquí a acá es R. Esto va a ser el vector posición en coordenadas de tipo esférico. Entonces, que en coordenadas esféricas el vector posición sería mucho más simple. Podemos comprobar eso con las matrices de transformación si queremos. No podría transformar ahora cualquiera de los vectores, porque yo puedo hacer la transformación de este vector que está en coordenadas cilíndricas a coordenadas de tipo esférico. O puedo hacer la transformación de este vector que está en coordenadas cartesianas a coordenadas de tipo esférica también. Cualquiera de ellos me va a dar que este vector posición en coordenadas esféricas es R por U. No voy a hacer la transformación, ustedes pueden hacerla, es fácil. No es algo extremadamente complicado. Noten entonces que el vector de posición tiene 3 formas distintas. Esto está en coordenadas esféricas. Este otro, voy a poner aquí la R, está en coordenadas cilíndricas. Y este otro en coordenadas cartesianas. O sea, hay 3 formas del vector posición. Hay que saberse las 3. Bueno, esta materia, como le dije, esta materia de campo, tenemos que saber lo que es. Ahora, noten que una de las cosas interesantes que podemos ver aquí de los vectores de posición es que cambian de complejidad. Este es el más simple. Luego le sigue el cilindro. Y el más complicado de los vectores de posición está en coordenadas cartesianas. Si hay simetría, donde estos que estemos estudiando son esferas concéntricas con el origen, muchas veces tienes que trabajar entonces el vector de posición en coordenadas de tipos esféricos. Si la simetría es porque algo tiene la forma de un cilindro con el eje Z como eje, entonces sería bueno utilizar el vector de posición en coordenadas de tipo cilíndrico. Y si algo no tiene muchísima simetría, muchas veces usamos coordenadas de tipo cartesiano. Pero hay que tener ciertos cuidados, muchachos. Uno de los cuidados importantes es que restar vectores va a ser algo importante en nuestro curso. Pero la resta de vectores en coordenadas de tipo cartesiana
hay que tener mucho cuidado. Pero en coordenadas que no sean cartesianas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un punto cualquiera está dado en el sistema cilíndrico por ρ, phi y z. Otro punto también tendrá una ρ diferente, una phi diferente y una z diferente, que pueden ser diferentes. Si vamos a restar los vectores, no podemos restar las cantidades como lo hacemos en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, si vamos a restar dos posiciones, uno dice x2 menos x1, aquí y2 menos y1 y z2 menos z1. Pero no podemos hacer eso en otro tipo de sistema de coordenadas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a restar un vector que está en coordenadas de tipo cilíndrica y decir ρ2 menos ρ1 y z2 menos z1 y z2 menos z1. Esa es la diferencia. No se puede hacer. ¿Qué es lo que muchas veces vamos a requerir para poder realizar la suma? Transformar de coordenadas cartesianas, pero cilíndricas o esféricas hacia coordenadas de tipo cartesiano, cuando vayamos a realizar una diferencia o una suma. Pero, cuidado, los módulos sí cumplen con algo importante. El módulo de la diferencia de vectores de posición lo podemos calcular en función de estos vectores de posición. Ahora, vamos a ver algo importante a continuación, que tiene que ver con lo siguiente, son los operadores. El rotacional para los sistemas coordenados cilíndricos y esféricos. Entonces, estos operadores en los sistemas que llamamos curvilíneos se pueden encontrar fácilmente según lo que nosotros vimos en una clase previa. Y era que tendrá los ejes llamados W. Pero de la forma siguiente: W1, W2, sabemos que W1 unitario plus W2 unitario, un vector unitario, es 3. Como esta nomenclatura es muy rehusada, vamos a llamar a esos vectores unitarios simple y llanamente un sub 1, un sub 2 y un sub 3. Estos ejes podrían ser el eje X, el eje Y, el eje Z, o el eje ρ, el eje phi, el eje Z, o el eje R, el eje θ y el eje phi. Acuérdense que tenemos que saber el orden en el sistema coordenado que nosotros estemos utilizando. Entonces, si ustedes ven el formulario, en la primera página del formulario aparece una información importante. Y 3 Z, noten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Según esto. 1, 2, versus 3. Eso es importante. Ahora, ya una vez que sabemos eso, vamos a construir algunas cositas importantes. Sabemos ya lo que es el vector de N, diferencial de longitud. El diferencial de longitud, como yo le dije en la clase pasada, es lo más importante para aprendernos muchas fórmulas. Entonces, lo que son los vectores de posición y el diferencial de longitud, merece la pena que uno lo memorice. ¿Por qué? Porque en general el vector de N va a tener esta forma cartesiana. Es 1 igual a eso 2 igual a eso 3 igual a 1. W1 igual a eso.
sería la derivada del vector posición, lo borré, que nosotros teníamos antes, ya lo sabemos. Ahora, en el sistema cilíndrico, ¿cuánto daría? Pulso ρ más ρ de phi, pulso phi, más de z, pulso z. ¿Cuánto vale eso 1? Noten que si sabemos cuáles son los factores métricos, podemos construir el vector de. En el sistema esférico, esto es sumamente importante, porque si no sabemos los G1, 2 y 3 de cada uno de los sistemas coordenados y los factores métricos asociados, hemos avanzado bastante en los D. Y al saber el DL, ya sabemos algunas otras cosas que van a ser extremadamente importantes en todos los sistemas. Por ejemplo, el diferencial de volumen es la multiplicación de los coeficientes de los vectores unitarios. O sea, de R por R de θ por R seno de θ de phi, es decir, R cuadrado seno de θ de R de θ de phi. Eso sería el diferencial de volumen en coordenadas de tipo. En coordenadas de tipo cilíndrica, el diferencial de volumen es ρ de phi de z. Pero también teníamos los vectores que eran vectores de en el origen. Entonces tenemos una característica así, centrada en el origen. ¿Cuánto sería el área de esa esfera? Bueno, la dirección perpendicular a esta esfera es ¿cuánto? La dirección del vector unitario radial. Entonces, el área de esa esfera sería la integral de r cuadrado seno de θ de θ ¿de dónde a dónde varía el ángulo θ en esa esfera? Desde aquí. Acá, ese θ varía de 0 hasta pi. Y phi, para tener todos los puntos de la esfera, sería de 0 a 2 pi. El R es constante, la saco fuera del integral. Y ahora, aquí hay que decir algo. Cuidado, muchachos, vean esto. No, este es pi. Este es pi. Siempre era la operación 4 pi. Siempre era la mitad. Entonces, de 0 pi. Se integra en este orden. Primero integro en θ y luego integro en phi. Eso es lo que llamamos integración integrada. Por eso es que estos son los límites correspondientes al ángulo θ. ¿Cuánto es la integral del seno? Coseno de phi. Vamos a poner esto. ¿Cuánto vale el coseno de phi? Menos 1. ¿Y el coseno de 0? Entonces, esto sería menos 1, menos 1, menos 2. Con el otro menos. Por el diferencial de menos 0. Es decir, 4pi. Algo que sabemos. El área del vector es 4pi por el radio cuadrado. Noten que esto nos lleva entonces a algo importante, que de hecho alguien me preguntó ayer. En cálculo 3, uno a veces utiliza, me imagino, una cosa llamada jacobiano. Los jacobianos de la transformación. Pero nosotros no tenemos por qué usar jacobianos. ¿Por qué no usamos los jacobianos?
porque este es el jacobiano, ya está puesto. Los diferenciales de volumen y de superficie ya son los jacobianos. Por lo tanto, en este curso nosotros no vamos a usar jacobianos. Voy a borrar esto. Dígame cuándo lo puedo borrar. Vamos a ir hacia el gradiente. Este es diferencial total de la función que nos define el campo escalar. Ahora, este gradiente va a tener tres componentes. Tendrá tres componentes en el sistema coordenado que estamos usando ahorita, que es por línea. El de L, y de esta forma. Si se realiza el producto escalar, llegamos a L. Este término multiplica por este otro. Hay algo importante, los diferenciales totales son por la regla de la escalera, lo siguiente. Vean aquí, ¿qué es lo que estamos multiplicando a dw1? Lo que estamos multiplicando a dw1 en un caso sería la derivada parcial de g respecto a w1 y en el otro caso es 1 por la componente del gradiente en el eje 1. ¿Cuánto vale entonces la componente del gradiente en el eje 1? Sería 1 sobre el factor métrico del eje 1 por la derivada parcial respecto a esta coordenada S. Doctor, tendría entonces esta forma. Sería en coordenadas cartesianas tendríamos uno sobre el factor métrico 1, pero vale, el factor métrico 1 es 1 en coordenadas cartesianas. A partir del campo respecto a 1, pero 1 es x por su x. Cilíndrica. Uno en coordenadas cilíndricas es 1. Fíjense que eso lo anotamos por ahí para hacer muy bien. Entonces ponemos 1 sobre 1 por la derivada de g respecto a ρ por su ρ. Estos términos que son 1 sobre 1 los puedo. Esta allí es la que nos daría cómo calcular el gradiente en coordenadas de tipo cilíndrico. Podemos proceder a coordenadas de tipo esférica también. Es sencillo. Entonces, ahora, ya sabemos la forma del gradiente en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, que era algo que no conocíamos. Conservativo. ¿Por qué conservativo? Es un campo conservativo porque es el gradiente de un campo escalar. Todo gradiente de un campo escalar es conservativo. Entonces, esto es un campo conservativo. Porque es el gradiente de un campo. Todo gradiente
escalar es conservativo. Este campo debería tener entonces una función escalar asociada. ¿Cómo podríamos determinar la función escalar asociada? Eso es como lo hicimos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Vamos a hacer que ahora el problema lo divido y digo que este es el largo. Y vamos a verificar si este es un campo conservativo o no. Vean que es un problema diferente. Cuidado. El primer problema fue calcular el gradiente. Ahora este segundo problema es totalmente distinto. Alguien viene y me dice, mira, ahora cuenta con este campo. Y vamos a calcularle a ese campo, pero vamos a ver si ese campo es un campo de tipo conservativo. Sabemos que sí lo es. Porque es el gradiente de ese campo escalar. Ahora, vamos a tratar de verificar que ese es un campo conservativo. ¿Qué era lo que uno hacía? Una suposición. ¿Cuál es la suposición? Es un campo conservativo. Sí, F es conservativo. Profe, pero eso es porque en este caso queremos comprobarlo de una forma compleja. Si no, Sí. lo que es igual que con un ser rotacional. Como está rotacional, pero todavía no sé cuál la fuerza rotacional en coordenadas cilíndricas, por eso no lo hago por eso. Entonces, si este es un campo conservativo, entonces, vean, esto es una suposición, debe existir, esto es un sí condicional. Entonces, estoy suponiendo que existe ese campo H. Ese gradiente H, que es 2 rho por el seno de phi, la dirección de su rho, más rho por el coseno de phi, la dirección de su phi, debería ser igual a la derivada parcial respecto a rho de H por su rho, más 1 sobre rho por la derivada parcial de H respecto a phi por su phi. Más la dirección de H respecto a Z. ¿Cuál? Sí, pero lo digo. Ahora, noten lo que va a pasar aquí. Lo que multiplica los vectores unitarios a ambos lados debe ser igual. ¿Qué es lo que multiplica el vector unitario por rho aquí? Por rho por el seno. ¿Qué es lo que multiplica su rho aquí? La derivada parcial de H respecto a rho. Esta ecuación lo llaman ecuación 1. Lo que multiplica al uso phi es, aquí no hay nada que esté multiplicando su z, por lo tanto 0 debería ser igual a la derivada parcial de H respecto a 0. Esta es la misma ecuación. Y ya tenemos nuestra ecuación. Ahora podemos trabajar con esas tres ecuaciones, integrando en el orden que se nos mandó. Por ejemplo, puedo integrar primero el rho. H es la integral de 2 rho seno de phi de rho. ¿Cuánto queda esta integral? Rho cuadrado seno de phi. Pero acuérdense, después de integrar hay constante. Esta constante voy a llamarla de alguna manera, por ejemplo, D. D puede ser función de quién? De phi y z. Ahora derivo parcialmente para conseguir esta derivada. Derivada de H respecto a phi. Si derivamos esto respecto a phi, ¿cuánto da qué? ¿Cuál es la derivada del seno? Ya tendría este pedacito. Si eso lo divido entre rho a ambos lados, ya tendría, según lo que me dice esta relación, esto debe ser igual a rho por el coseno.
Z respecto a pi. Igual a 0. ¿Qué puedo concluir? Que no cambia la derivada con respecto a phi, pero como era una función de z, podría ser esa d se convierte entonces solamente en una función de z. Lo voy a sustituir entonces en esta ecuación el valor de esa d. Seno del pi ds. Entonces, voy a derivar eso respecto a z. La derivada de esta cantidad respecto a z y esta otra derivada, una derivada de una función de z, no tengo por qué decir una derivada parcial. Pero esta derivada sabemos que vale 0. Y este término también vale 0. Por lo tanto, implica que esta constante no cambia con z. Si no cambia con z, tampoco cambia con phi, ni tampoco cambia con rho. Entonces podría ser solamente una cosa. Esa constante es una constante absoluta que no depende absolutamente de nada. No es función ni de rho, ni de phi, ni de z. De esta relación sacamos entonces el valor del campo escalar h cuadrado seno de phi. Eso es lo que nosotros teníamos antes. Lo que pasa es que en este caso la constante vale 0. Siempre a las funciones escalares se le puede sumar constantes y eso no altera su gradiente. Entonces, este tipo de procedimiento es el mismo que habíamos usado antes, pero por favor, cuidado, muchachos. Los errores comunes son omitir los factores métricos, porque en coordenadas cartesianas no aparecen. Entonces, no omitir los factores métricos, cuidado con eso. Es bastante común omitir los factores métricos. Y a mí me encanta poner cosas en coordenadas cilíndricas cartesianas. Pero en cilíndrica y esférica. Pero este último 0 es porque z es 0, ¿verdad? Es porque z es 0, porque en este caso nuestro gradiente en nuestro campo no tenía la componente z. Entonces, les pido por favor que tomen en cuenta eso. Ya sabemos entonces el gradiente y cómo conseguir una función escalar asociada. Aquí, si uno es estricto, una vez que tiene esto, le tendría que calcular el gradiente y verificar que el gradiente es el campo, porque así que funciona el método para que podamos utilizar la demostración completa. Sí. Ahora, vamos con la divergencia. Era el flujo por unidad de volumen, cuando el volumen se hacía extremadamente pequeño. Voy a basarme en este dibujito también. Como ya yo les dije ayer, y no me voy a cansar de decirlo siempre, muchachos, les pido disculpas, yo digo muy mal. Yo soy bueno imaginando las cosas, pero el flujo en dos tapas. Esas dos tapas son paralelas. Entonces, 1 y 2. En 1 voy a tener un diferencial de superficie que viene cerrado. Y en 2 tengo un diferencial de superficie que va a ser este. Acuérdense que son perpendiculares a la superficie y salen del volumen. Cuando uno
no tiene una superficie cerrada, diferencial de superficie, nosotros vamos saliendo al loop. Este iría hacia W1 positivo y este otro va hacia W1 negativo. Si aquí pongo la coordenada 1, el W1, W2 y W3, la tercera coordenada, aquí tendría que pasar a aumentar una determinada cantidad. Lo que va a aumentar en esto es W1, por lo tanto, la coordenada de este punto sería W1 más delta de W1. Las otras quedan igual. Entonces, como esta nomenclatura es bastante recargada, en algunos textos simple y llanamente ponen lo que cambia nada. ¿Qué es lo que está cambiando cuando se sale de aquí por acá? Solamente la coordenada W1. Entonces, pero si de aquí para acá cambio a W1 más delta W1, aquí habrá una delta W2 y aquí hay una delta W3. Entonces, para no tener que estar recargando la nomenclatura, muchas veces ponen esto así. Dicen que esta delta W3. Sabiendo cuál es el punto, le sumo entonces W1 le dejé. Podemos hacer eso. Y eso es lo que vamos a hacer, para no recargar el mismo. Este va a ser delta de W. Y esta ahora, delta de W. Ahora, el flujo es el producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie. Cuidado con los factores métricos, porque los factores métricos son funciones de la posición. Vamos a anotar. Es el producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie. Supóngase que el campo lo llamamos A. Y vamos entonces a calcular el flujo de cara. ¿Cuál de las tres componentes puede producir flujo en esa cara? En esta cara, en la cara 1. Solamente la componente 1, porque es la que la atraviesa. Las otras dos componentes son paralelas a la cara y no la atraviesan. Por eso es que el flujo lo que mide es el número de líneas de fuerza que atraviesa la superficie. Si hacemos el producto escalar entre el campo 1, pero ese campo 1 en esta cara, en esa cara, ¿qué es lo que tenemos? W1 sería W1 más delta de W1. Es el campo 1. Ojo, es una nomenclatura simplificada, porque obviamente ahí también está W2 y W3, pero ellos en esta cara no cambian. Son los mismos de la otra cara. Entonces lo que está cambiando allí justamente, ¿cuál es el área de esta figura? ¿Qué figura es esta? Un rectángulo. Pero cuidado, ¿se acuerdan que el diferencial de longitud implica los factores métricos? ¿Qué distancia tendríamos nosotros aquí? La distancia que vamos a tener en longitud sería el factor métrico 3 multiplicado por delta W3. Y la distancia de longitud aquí sería el factor métrico 2 por delta de W2. Porque en los diferenciales en las longitudes tenemos que usar los factores métricos. Entonces, el área de esta figura sería es 1 menos 2 por delta de W2. Pero estos 2 evaluados en W1 más delta de W1 por delta de W2. Esto sería esta longitud. ¿Y esta otra? Sería estos 3 evaluado en nuevamente en W1 delta W1 por delta W.
Profe, un ejercicio de verdad, o sea, que no sea ejemplo, esos factores métricos serían distintos de uno, si tendrían un valor. Depende del sistema coordenado, porque nosotros sabemos que eso es dependiente del sistema coordenado. Voy ahora por el flujo en la cara 2. En la cara 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que el área sigue siendo la misma. Tiene la misma forma. Pero el producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie tengo que tomar en cuenta que el diferencial apunta hacia el eje negativo. Entonces, tendría que recargar. La componente sería del campo me interesa azul. Pero en esa cara, la cara 2, W1, pero el campo está evaluado en W1. Entonces vamos a poner aquí W1. Vamos a multiplicar por los factores métricos. Son estos mismos, pero sin el doble delta de W. La suma de esos dos términos es el flujo. Esto es el flujo debido a la cara 1 y la cara 2. Pero la divergencia es el flujo por unidad de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen? ¿Cuál es la forma de diferencial de volumen? La multiplicación de los tres términos, es decir, el de volumen. Como la divergencia es esto entre esto cuando tiende a cero, ¿qué pasaría entonces? La divergencia de A de nuestro campo coordenada de tipo cilíndrico. Podemos calcular la divergencia de cualquier campo. Vamos a calcularle en coordenadas cilíndricas a un campo cualquiera. Para la divergencia. Sí. Vamos a aplicar esta fórmula. 1 entre ρ. Por la derivada de ρ. De ρ. Que multiplica. Entonces, noten que, por ejemplo, si alguien viene y me dice que tiene un campo de esta forma, quiere calcular, por ejemplo, la integral del flujo de una determinada superficie cilíndrica, por ejemplo, podemos usar esta divergencia para hacer el cálculo del teorema de la divergencia. Entonces, noten que ya sabemos cómo calcular entonces las divergencias coordenadas de tipo cilíndrico. En coordenadas esféricas, la situación va a ser parecida, coordenadas de tipo esférico. No, es que no, en la coordenada pública. Entonces, funciona así, acuérdense. Coloco el pulgar de la mano derecha en el sentido del eje 3, porque vamos a calcular la componente en el plano perpendicular a ella. Dirección perpendicular al plano. Entonces, vamos a calcular la componente del gradiente rotacional en la dirección de 3. El flujo por la circulación del campo a lo largo de esta trayectoria dividido entre el diferencial de superficie cuando este diferencial de superficie tiende a ser pequeño. Ahora, aparecen los sentidos, el sentido del vector TL. Si coloco el pulgar en la mano derecha así, ¿cómo me quedan los otros dedos? Visto desde arriba, estaría en el sentido antihorario. Esto significa que el TL lo tengo que poner en este sentido.
El diferencial de superficie es simple y llanamente esta, el área de y el resultado es esa. El área. Vean, no se nos debe olvidar totalmente. Ahora, voy a empezar desde este punto. Aquí tendría W1, aquí tengo W1 más delta W1. Aquí tengo W2, aquí tengo W2, delta W2. Entonces, vamos a acordarnos de la integral. Entonces, que las tres componentes del campo contribuyen a la circulación, la que es paralela de 1, la componente es la componente azul. Esa componente azul está evaluada en W2. Y la vamos a multiplicar por esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? W1 más delta W. Sería W1 más delta W1. sería delta de W1 por el factor métrico. Es decir, delta de W1 W2. Porque por eso es que son funciones de la posición. En W2. Ahora, esto ya estamos aquí. Ahora vamos por este pedacito. Aquí tendría, ¿cuál componente del campo es la que me interesa? La 2. La componente 2. ¿A su 2 evaluar en dónde? ¿Dónde delta? Todos estos tienen W1 más delta de W1. ¿Cuál es la longitud de esto? Delta de W2, ¿por qué? 4 metros. Es un 2 W. Sería por esos 2 evaluado en W. voy a seguir aquí. Esos 2 evaluado en dónde? Esa sería la contribución de este trabajo. Ahora vamos con este otro. Vean, en este caso se va hacia el eje negativo. Entonces le ponemos el medio. ¿Cuál componente es la que me interesa? La componente 1. ¿Evaluada en dónde? En W sub 2 más delta W sub 2. Perfecto. ¿Y la longitud cuál sería? 2 W sub 1. Sería deltas de W1. Por ¿Y el factor métrico? ¿Cuál sería? se supone. Es 1. ¿Evaluar en dónde? En W más delta W sub 2. Perfecto. Ahorita yo de 18 El
La contribución de este otro tramo sería a su 2. Evaluar entonces en doble de su 1. Mira, está en el limito. Exacto, aquí. Multiplicado por qué? Por delta B sobre sus 2. En sus 2. Evaluado sobre sus 1. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Ya son los 4 tramos. Entonces, ahora. Y una vez que se tiene eso, acuérdense que vamos a tomar el límite cuando esta cantidad es pequeña sobre S1 por S2. Noten que en el caso de 2 sería este menos este. Este está en valor de, entonces, unas expresiones un poquitico más complicadas que en el sistema cartesiano. Si nosotros realizamos estas operaciones, nuevamente nos va a pasar lo mismo que hicimos no sé mucho con el gradiente y con la divergencia. Establecen estas derivadas, por ejemplo, voy a derivar esto con respecto a phi. Algunas de esas derivadas van a ser constantes, otras cosas a la r, etc.